Hola, muy buenos días. Mi equipo y yo hablaremos sobre la prevención del consumo de drogas, pero antes debemos de saber qué es y cuál es el problema que causa a nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, ha clasificado las drogas agrupadas según sus efectos, es decir, según induzcan pautas de comportamientos similares en los consumidores. De acuerdo con estos criterios de drogas pueden ser de tres tipos. Pueden ser depresoras, estimulantes o alucinógenas. Yo les hablaré sobre las estimulantes. Las estimulantes aceleran o estimulan el funcionamiento del sistema nervioso central mediante la liberación por parte de las células nerviosas de neurotransmisores estimulantes. Los efectos que pueden causar las drogas estimulantes es que hay una mejoría en el estado de ánimo con mayor sensación de felicidad, disminución del apetito, mantiene al individuo despierto, activa el metabolismo con un aumento de las pulsaciones del corazón. ¿Qué drogas pueden ser consideradas o son consideradas estimulantes? La cocaína, la pasto crack, las anfetaminas, el café, té o chocolate y el tabaco. La cocaína, la cual produce inquietud, hipertensión, hiperactividad, excitabilidad, depresión eufórica y alucinaciones, junto con ansiedad. La pasta o crack, que es vacío libre, puede causar la muerte por hemorragia cerebral, bloqueo de las conductas nerviosas del corazón, trastornos de ritmo y infarto de miocardio. Las anfetaminas pueden producir excitabilidad, escalofrío, irritabilidad, agresividad, insomnio, fiebre, euforia y hipertensión. El café, té o chocolate, que también son consideradas como las drogas estimulantes, al consumirla pueden ocasionar nerviosismo, agitación, irritación gastrointestinal. El tabaco, lo que puede ocasionar por consumir son el trastornos respiratorios como el bronquitis, enfisema, sinusitis, trastornos circulatorios y infartos. Los estimulantes son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la actividad cerebral. Algunos estimulantes afectan solamente un órgano específico como el corazón, los pulmones, el cerebro y el sistema nervioso. Por ejemplo, la epinefrina es un estimulante y se administra durante un paro cardíaco para hacer el corazón palpite. Pero otras veces los estimulantes pueden causar efectos secundarios indeseables, por ejemplo, la pseudoefrina, que se encuentra en algunos medicamentos para los resfriados y puede aumentar la frecuencia cardíaca. Yo les hablaré sobre las drogas depresoras, que estas son consideradas las que relajan el sistema nervioso central, produciendo relajación en dosis pequeñas, produce euforia en dosis elevadas, produce aturdimientos, apatía, disminución de la tensión, desaparición de la angustia y entre otras cosas. Y les voy a decir qué drogas son consideradas depresoras. En primer lugar tenemos el alcohol, que puede causar trastornos hepáticos, digestivos. En el sistema nervioso les puede causar inflamación en los nervios. Además destruye neuronas, trastornos de sueño y dificultad para hablar. Los sedantes barbitúricos pueden ocasionar irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, disminución de la comprensión y la memoria. Los inhalantes pueden producir un paro respiratorio cardíaco, fluctuaciones de estados de ánimo, temblores e incluso puede llegar a producir convulsiones. Los narcóticos pueden provocar estados de confusión general, pueden provocar convulsiones, incluso alucinaciones. Estos depresores del SNC o sistema nervioso central son fármacos que incluyen sedantes, tranquilizantes y medicamentos hipnóticos. Entre los sedantes se encuentran principalmente los barbitúricos, por ejemplo, el fenobarbital, pero también se incluyen medicamentos hipnóticos sedantes, no benzodiazepínicos como Ambien y Lunesta. Mucho ojo. Yo hablaré de las drogas alucinógenas, también conocidas como psicodélicos o ácidos. Para empezar a hablar de este tema, tenemos que
empezar con que las drogas alucinógenas son consideradas como drogas que alteran la forma en la que vemos las cosas o que alteran la percepción de la realidad. Entre estas drogas alucinógenas tenemos la marihuana, el peyote, el polvo de ángel o la más conocida en este caso, el LSD. Son pequeños pedazos de papel impregnados con dietilamida de ácido lisérgico. Una vez que se ingieren y hacen efecto, empiezan a distorsionar la forma en la que vemos las cosas. Empezamos a ver la realidad distorsionada, formas fuera de lugar y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué consecuencias o qué causas puede traer el consumir estas drogas? Bueno, entre estas están ataques de pánico, depresión, dolores de cabeza, impulsos sexuales, crisis psicodélicas y psicóticas también, pereza, delirios, lentitud, depresión, entre otras. El índice de consumo de drogas en México puede llegar a ser escalofriante por la gran cantidad de personas que la consumen y las principales variaciones totales del consumo de drogas en México. Con base en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco son que el 10% han consumido cualquier droga en alguna vez de la vida. El 2.9% lo hizo en los últimos años, 2.5 millones, y el 1.5% en el último mes. El 0.6% presenta posible dependencia al consumo de drogas en los últimos años, 546,000. Un 9.9% consumió drogas ilegales alguna vez en la vida, 15.8% hombres y 4.3% mujeres. 2.7% de las edad consumió en el último año, 4.4% hombres y 1.1% mujeres. Y 1.4% en el último mes, 2.6% hombres y 0.% mujeres. El 1.3% ha consumido drogas médicas alguna vez, 1.7% hombres y 0.9% mujeres. Un 0.5% lo ha consumido en los últimos años, 0.6% hombres y 0.4% mujeres. Y 0.2% lo ha consumido en el último mes, 0.3% hombres, 0.1% mujeres. Objetivo: conocer las prevalencias globales y las principales variaciones totales del consumo de drogas en México con base en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. El 8.6% ha consumido marihuana alguna vez en la vida, 2.1% en los últimos años, 1.8 millones y 1.2% en el último mes. 3.5% ha consumido cocaína alguna vez en la vida, 0.8% en los últimos años y 0.4% en el último mes. El consumo de drogas ilegales, prevalencia igual a inferiores al 1% para el consumo alguna vez, de 0.2% en los últimos años y de 0.1% en el último mes. La prevención del consumo de drogas es el conjunto de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al consumo o a otras conductas adictivas con la finalidad de evitar que éstas se reproduzcan, se retrase su inicio o bien que no se conviertan en un problema para la persona o su entorno social. La prevención de adicciones es el conjunto de actuaciones frente al consumo de drogas o a otras conductas adictivas encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo o fomentar factores de protección. La finalidad que persigue la prevención de adicciones es evitar que se reproduzca el consumo o conducta adictiva, retrasar su inicio, evitar que se convierta en un problema para la persona o para su entorno social. También se desarrollan programas de prevención de drogodependencias y de otros trastornos adictivos en diferentes ámbitos como el educativo, familiar, comunitario o de ocio y tiempo libre. Los programas tienen como objetivo cambiar de manera favorable el balance entre los factores de riesgo y los de protección frente a las adicciones en las familias, escuelas o comunidades.